Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, no quiero dejar pasar la oportunidad para celebrar que el legislador ruso esté sentado en sus bancas. Espero que eso dure toda la sesión y que pueda honrar el compromiso que ha hecho con sus compañeros trabajadores. Va de suyo que estamos hoy discutiendo nuevamente este tema porque la semana pasada asistimos a una situación que seguramente, me animo a decir, ni usted, señora presidenta, ni el bloque oficialista, ni nosotros querríamos volver a repetir. Una actitud de quienes circunstancialmente ostentan una mayoría. Quedó claro, no siempre aquí adentro del recinto, sin vocación de convocar al diálogo, tratando, como dice el dicho, entre gallos y medianoche, de avanzar con una iniciativa inconsulta que ni siquiera tuvimos los legisladores y las legisladoras tiempo para leerla, que implicaba un recorte en el bolsillo de los trabajadores de la provincia, de maestros, jubilados, de médicos, enfermeros, policías. Y decía que viene bien lo de entre gallos y medianoche porque intentaron forzar la votación en este cuerpo en un contexto de un quórum, si no dudoso, inestable, forzado, hasta la 1:30 de la mañana. Teníamos la expectativa de que el gobierno tomara nota de que esta legislatura había cambiado, de que Córdoba había cambiado, que los cordobeses habían cambiado. Ese voto que nos dieron, que lo puso a Yarlora al frente del gobierno de la provincia y a nosotros en estas bancas, es un voto sabio que invita al diálogo. Teníamos la expectativa de que aquellas reuniones que tuvieron con los gremios se tradujeran en una vocación genuina de escucha y de acuerdo político. Lamentablemente hoy nos volvemos a encontrar con un proyecto que vuelve a entrar apenas un rato antes del comienzo de la sesión, que vuelve a tener a los gremios en la calle, en la puerta de esta legislatura con incertidumbre, y que vuelve a tener a los trabajadores de la provincia en una situación de angustia en las vísperas del Año Nuevo. Esa Córdoba que se intenta forzar en una votación en este recinto nuevamente, se aleja mucho de la que Schiaretti, ya lo dije, nos mostró por la televisión, pero a la que Schiaretti también le dijo a los cordobeses cuando estaba entregando su mandato que dejaba a una provincia con superávit fiscal. Dijo en un encuentro ante la UIC: le vamos a dejar en caja al nuevo gobernador 932 millones de dólares. Uno de los argumentos que ustedes esgrimen, o que esgrime señora presidenta del gobernador, es la situación del desequilibrio a partir de la crisis económica que vive la Argentina. Por supuesto que no vamos a negar que estamos en tiempos difíciles. Lo que queremos es saber cuál es la realidad de Córdoba, la que el gobernador saliente mostraba por la tele y le decía a algunos cordobeses que era superavitaria, o la que el gobernador Yarlora, apenas semanas después, usa como argumento para fundar un nuevo recorte al salario de los trabajadores, un nuevo recorte a las jubilaciones. ¿Cuál de las dos es la Córdoba que estamos viviendo? Creo que nos merecemos, los legisladores, los cordobeses, conocer la situación de la Caja, conocer la situación de la PROS.
lo decíamos la semana pasada, queremos tiempo, pero no queremos tiempo solo para sentarnos a leer el proyecto, queremos tiempo también para que vengan los funcionarios a mostrar los números. Fíjense que el gobierno, recién lo decía con mucha claridad la legisladora Ferrero, cuando hacía ese raconto de las distintas leyes que fueron aprobándose para ajustar las jubilaciones, para afectar a los jubilados, todas esas decisiones tuvieron a veces un correlato en momentos electorales donde venía una buena noticia, ¿no? Algo parecido ocurrió también con los maestros y los médicos. Recordemos que comenzamos el año con conflictos salariales, con docentes que estaban por debajo del promedio nacional. Recordemos que comenzamos el año con el sistema de salud agobiado, sobre sus espaldas cargando una pandemia, reclamando poder cobrar lo que creían que merecían. En la previa de los momentos electorales, como si estuvieran repartiendo la plata de su bolsillo y no de todos los cordobeses, aparecía el gobierno tratando de cerrar esos acuerdos. A la postre, inmediatamente apenas asumido, el mismo gobernador que hizo esas gestiones para tratar de mostrarse conciliador, para mostrarse componedor, como que escuchaba el reclamo que se siente en toda la provincia de los médicos y las docentes, ese mismo gobernador de su puño y letra manda esta nueva iniciativa que se va a traducir en un recorte al salario que van a cobrar estos trabajadores. Entonces, lo primero que queremos volver a decirle, señora Presidenta, y en su intermedio a todo el bloque oficialista, es que muestren los números. Que vamos a insistir una y otra vez con que muestren los números. Que lo hagan en el Tribunal de Cuentas, que lo hagan en esta legislatura, que lo hagan cada vez que quieran venir a escudarse tras la crítica situación económica para avanzar con un nuevo atropello a quienes hoy también están padeciendo la crisis. Lo segundo, que también lo dijimos y quiero volver a aprovechar, hoy que vamos a aprobar o quieren someter a tratamiento la aprobación de la orgánica del gobierno, que el gobierno tiene que dar el ejemplo. La política tiene que dar el ejemplo y no solo en lo testimonial, no solo para la galería. La política tiene en este momento que dar el ejemplo. Y da la sensación de que este proyecto, lejos de repartir las cargas y que sea la patronal el Estado, junto con los trabajadores los que hagan frente a la situación crítica de la caja, están haciendo cargar sobre las espaldas de los trabajadores y de sus jubilados hoy la crítica situación financiera de la caja y de la PROS. No hay en el proyecto de ley que han mandado un solo aporte que tenga que ver con las contribuciones patronales. El empleador, el Estado, nada. Los trabajadores, todo. Entonces, queremos saber cuáles son los números, queremos saber cuál es el estado genuino verdadero de la caja, queremos saber cuál es el estado de la PROS, pero también queremos que la carga sea compartida. Por otro lado, señora Presidenta, en el artículo 1, avanzan nuevamente con esta idea que trajeron la semana pasada de ir a consolidar esos 2 puntos, los aportes personales para la caja, para todos los trabajadores, más 2 puntos discrecionales en manos del Ejecutivo. Estos 4 puntos van a agudizar una injusticia que ya viene teniendo Córdoba. Producto de estos desmanejos, de pronto un conflicto con un sector, bajaban los aportes para que apareciera más plata en el bolsillo, pero no fue así con todos los sectores. Hoy tenemos algunas áreas que hacen un aporte del 11%. Hay otras, como los municipios de la provincia, que aportan el 18%. Son distintos los aportes. Los que aportan el 11% más el 4 se van a ir al 15. Los que aportan el 18 más el 4 se van a ir al 22. Recién lo decía la legisladora Ferrero. ¿Cómo se calculan sus jubilaciones? Se calcula sobre lo que reciben de bolsillo. Fíjense que se da la paradoja que los que más aportan, supongamos los 18 más el 4, 22, los que más aportan son los que van a recibir menos jubilación. Su jubilación no va a ser del 82% móvil, va a ser del
64% móvil. Los que aportan un poquito menos va a ser del 69% móvil. Eso es, digo, para que tengan claro los legisladores del oficialismo también lo que están aprobando. Dijeron en algún momento que este nuevo acuerdo, al ir a la constitución del Fondo Solidario para cubrir los desequilibrios de la caja, era un mecanismo para dejar a salvo a los pasivos. La verdad que lo leímos, lo releímos, lo consultamos, no termina de quedar claro que así sea. La letra del artículo dice que los 2 puntos porcentuales son sobre el total de las remuneraciones brutas liquidadas a dichos agentes y que se faculta al Ejecutivo a la aplicación de otro mismo porcentaje bajo el mismo criterio. Es decir, es sobre la remuneración bruta, de manera tal que es difícil pensar cómo esto no se va a trasladar en un recorte a los jubilados, algo que por supuesto nos preocupa y que fundamenta principalmente el rechazo a la ley que vamos a sostener desde el bloque de la Unión Cívica Radical. El artículo 2 ya empieza a hablar del APROS. Vuelvo, Presidenta, al artículo 1. Simplemente para que lo tengan en el radar y no cometan el error de creer que esta delegación legislativa que le están queriendo votar al gobernador les va a evitar tener que pasar el acuerdo por la legislatura. Hicieron un juego de muchas remisiones, ¿no? Este artículo incorpora una ley que se refiere al 63 de la 10.928, el 63 de la 10.928 se refiere al 6 de la 8.024. El 6 de la 8.024 sigue exigiendo el acuerdo legislativo. Le digo, ojo con pensar que en febrero, que en enero, que pasado mañana, cuando pretendan aplicar estos 2 más 4, 2 más 2, estos 4, van a hacerlo sin el acuerdo de la legislatura. Luego digo, vamos a la PROS. Seguramente van a hablar los legisladores integrantes de nuestra bancada para ahondar un poco más de cómo se vive hoy la situación en el interior de la provincia. Digo, basta con recorrer un poquito Córdoba, con preguntarles si tienen amigos, vecinos, compañeros de militancia. ¿Qué está pasando con el APROS en el interior de Córdoba? ¿Qué está pasando con los prestadores? ¿Qué está pasando con las personas que piden los turnos? ¿Tienen o no tienen la cobertura que por ley les corresponde? Sin embargo, lejos de venir a saldar esta deuda, lo que vienen a hacer es, bueno, a volver a exigirles que además de los coseguros que ya están pagando, vuelvan a poner otro 1% más del total de sus remuneraciones para el financiamiento de la PROS. Si a eso encima le calculamos lo que dice el artículo 2, le suman, fíjese, Presidenta, un aporte solidario regular para ser beneficiario, por beneficiario. Es decir, por cada uno de los integrantes de su familia que vayan a incorporar a la cobertura de la PROS, un aporte solidario regular. En segundo lugar, un fondo complementario para atender enfermedades emergentes, ¿no? Esta idea de que los sistemas de salud son solidarios. Bueno, si te enfermaste, es una enfermedad de tratamiento prolongado o innovadora, es decir, una enfermedad que requiere un aporte significativo, va a aparecer este fondo complementario, dice, con un aporte mensual a cargo de cada uno de los afiliados y beneficiarios. Acá van los dos, afiliados, beneficiarios, a pagar además este fondo complementario para enfermedades emergentes. Lo paradójico de este artículo, señora Presidenta, es que faculta al directorio de la PROS a establecer los montos. No dice cuál es el tope, no dice de cuánto es, no dice cómo se actualiza. Está en manos del directorio de la PROS decir de cuántos son estas dos categorías, el aporte solidario regular y el aporte para constituir el fondo complementario. El artículo 3 vuelve sobre aquello que intentaron pasar sobre gallos y medianoches el miércoles de la semana pasada, que es aumentar un punto los aportes a la PROS que salen del bolsillo de todos los trabajadores, de los activos y de los pasivos también. Bueno, vuelvo a decir que nuestra principal preocupación en esto es conocer los números de la PROS. Es que nos digan efectivamente si está fundido, como se dijo en los pasillos,
que está fundido de qué magnitud estamos hablando, quién es responsable de la situación de la PROS, cuáles son esos números que quieren traer sobre la mesa y qué esfuerzo, vuelvo a decir, está dispuesto a hacer la provincia para sanear un organismo tan importante como esto. Y después que cumplan, señora presidenta, lo que dice ese mismo artículo en su último párrafo. Dice, las modificaciones se fundarán en cálculos actuariales y financieros. ¿Dónde están? Vuelven a traer al recinto un proyecto de ley sin un solo número. Vuelven a pedirle a esta legislatura que le dé un cheque en blanco al gobernador para intentar sanear algo que ni siquiera nos dice de cuánto es la magnitud. Y que además ese esfuerzo no está dispuesto a cargarlo la provincia con lo que ya se dijo, todos aquellos recortes que todavía podría hacer sobre los gastos de la política, sobre los viáticos, sobre la publicidad, sobre la cantidad de agencias que se van creando, sobre la superestructura, sino que lo hacen cargar sobre nuestros maestros, sobre los jubilados, sobre los docentes y sobre los médicos y enfermeros de la provincia de Córdoba. Por estas razones, señora presidenta, por los mismos argumentos que esgrimimos la semana pasada, por los que acabo de mencionar, por la falta de información, por la falta de escucha, por la falta de un espacio de diálogo genuino con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Córdoba, es que vengo también a adelantar el voto negativo del bloque de la Unión Cívica Radical. Muchas gracias.